Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Aníbal, Meli, Katy, Jorge, Gaby, sean bienvenidos. Vamos a ver la segunda parte. Shalom Noris, chicos, hola a todos. Vamos a ver la segunda parte de esta charla, entonces vamos a dar comienzo. Mishpatim sobre la moralidad sexual, tercera parte. Leyes contra impurezas y aberraciones. En Vallicra 18, del 19 al 20, dice: no te allegues a una mujer durante su periodo de impureza para descubrir su desnudez. No tengas relaciones carnales depositando tu ser en la esposa de tu prójimo para contaminarla. Nosotros ahora nos movemos a los asuntos sexuales que no tratan directamente con incesto, ¿no es cierto? Que estuvimos estudiando la vez pasada. No se trata de parientes, pero Elohim dice que son inmorales. Igual, como ya hemos estudiado el estado de impureza en el que la mujer entra cuando ella está en el ciclo menstrual, ¿no es cierto? Vemos que él repite la prohibición de tener relaciones sexuales en este periodo. Vamos a ver en estos capítulos cómo Yahweh repite unas cuantas leyes que ya fueron dadas, pero que él considera más importantes que otras, y por eso se repiten. Acá hay dos puntos a tener en cuenta. Esto trata de, en primer lugar, una pareja no casada, y en segundo lugar, ese ciclo ya ha comenzado y ambos estaban al tanto. ¿Sí? No estamos hablando de accidente y tampoco de una pareja casada, porque si no caería en el castigo anterior. Es una transgresión predeterminada en este caso y es alevosa, ¿sí? Por eso no sucede lo mismo que en el caso del accidente en la relación matrimonial que ya estudiamos. En aquel caso bastaba que los dos se purificaran. Después, en el Pasuk 20 está la prohibición en contra de un hombre involucrándose con la esposa de otro hombre en relaciones sexuales. Verdaderamente este Pasuk es un poco más explícito que lo que la mayoría de los traductores han permitido, ¿no es cierto? Literalmente dice que un hombre no debe poner su semilla, su cera, en la esposa del vecino. Esto quiere decir que el hombre no debe embarazar a esta mujer casada. Esto es lo que se habla en este caso. Más allá de tener las relaciones, se puede tener relaciones sin embarazar a la persona, ¿no es cierto? A la mujer. Entonces, pero este es el caso específico en el que, además de haber cometido adulterio, además de eso, la mujer quedó embarazada. Y aparte de la inmoralidad de esto, la realidad cultural era que los hijos, producto de este tipo de relaciones ilícitas, eran bastardos, literalmente, vistos muy vergonzosamente, eran evitados, y esas personas sufrían constantemente a causa de eso, ¿sí? Cuando en verdad ellos eran inocentes porque no habían hecho nada, ¿no es cierto? Entonces veamos que también dice que el hombre que hace estas cosas está deshonrado junto con la mujer. Es que tanto el varón como la mujer están haciendo algo malo y están impuros por eso. Después tenemos un pasuk intermedio, que es el pasuk 21, que nuevamente será mencionado en el capítulo 20, referente al culto de Moloch, por lo cual lo vamos a tratar cuando lleguemos al capítulo 20. Vamos a estar haciendo todo el recorrido dentro de lo posible, lo más orgánicamente posible. Después dice: no te acuestes con un varón como se acuesta uno con una mujer, es algo detestable. En el Pasuk 22 nosotros tenemos un mandato explícito entonces en contra de la homosexualidad. Aunque algunos aseguran que esta amonestación era estrictamente para varones, no es así, sino que aplica también al lesbianismo, como se ve reflejado en su contraparte en el Berija de allá. Por esa razón Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales. Y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Usted está en capítulo 1 de Romaniyim. La homosexualidad no es exclusivamente masculina, como muchas personas todavía creen. Homo quiere decir igual, es decir, la homosexualidad se refiere a las relaciones sexuales entre dos personas
personas del mismo sexo, por lo tanto hay homosexuales femeninos y masculinos. Aunque aquí en Vayikra se menciona únicamente la prohibición entre varones, la extensión a las mujeres está implícita, no es que las mujeres tienen permiso y los hombres no. Lo que aquí se traduce también como detestable o abominable o lo que sea, según las traducciones, ¿no es cierto? En hebreo, toedá es una palabra que siempre implica abominación, algo que Yahweh detesta. Este era el término más fuerte para describir cuán terrible es para Elohim una relación entre personas del mismo sexo, algo que nuestra sociedad decidió tolerar a toda costa. Se han encontrado antiguas representaciones de sacerdotes kenanitas llevando a cabo rituales de actos homosexuales a sus dioses. Se encuentran en bastantes otras civilizaciones, se encuentran, no es difícil de encontrar, los griegos tenían muchísimos y los egipcios también. Y Yahweh hace deja suficientemente claro que su pueblo no podía participar de tal perversión. ¿Sí? En Devarim 23:18 el término hebreo Mehir Kelev es usado para describir la paga de un prostituto homosexual, porque eran utilizados así en los templos, ¿sí? Esto se traduce como la paga de un perro, literalmente. Un perro era un modismo para un prostituto varón homosexual. Y ahora esto tal vez les ayude a entender algunas otras expresiones que están en el resto de las escrituras. Otra palabra utilizada es Kadesh, ¿sí? Derivada de Kadash, que significa un consagrado, que significa santo. Esto deriva de santidad, ¿no es cierto? Esto deriva de algo que es sagrado. Lo que no podemos decir que no hubiera conceptos de sacralidad en las otras religiones, por muy fuerzas que fueran, de cualquier manera consideraban sagradas sus cosas, ¿no es cierto? Y sus consagrados y sus sacerdotes los llamaban consagrados. Pero esta palabra que es Kadesh, que no es exactamente igual, sino que es levemente diferente, es traducida como prostitución sagrada, que ya hemos dicho, era muy común en la mayoría de las civilizaciones. Entonces está traducido como prostituto sagrado, como sodomita, como homosexual o como similares. Lo van a encontrar, eso depende de las traducciones. Lo más correcto sería prostituto sagrado, en el sentido de que es una persona que realiza actos de homosexualidad en sentido de para rituales sagrados, supuestamente, ¿no es cierto? Y yo les dejo una serie de pasukim para que verifiquen. Entonces no hay motivos por los cuales un creyente tenga dificultades acerca de este asunto. No puede haber excusas. El mismo es una abominación para Elohim y está citado directamente aquí en muchos otros lugares. Por lo tanto, la homosexualidad no debe ser tolerada en el cuerpo de Mashiach, y nosotros debemos hacer todo lo que podamos para motivar a el fin de esto en esta sociedad, ¿no es cierto? Nadie está diciendo que si tenemos una hija lesbiana o un hijo, un amigo homosexual, un conocido, tenemos que parar de amarlo, tenemos que apedrearlo, tenemos que matarlo literalmente. No es necesario, lamentablemente hay que entender que ellos ya están muertos por esa conducta. Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta uno con una mujer, los dos han hecho algo detestable, se les dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. Dice Vayikra 20 en el 13, que recuerden que es el capítulo donde están los castigos para estas cosas. Las muertes literales del Tanaj simbolizan el estado de muerte espiritual que este tipo de conducta provoca en la relación de las personas con su creador. Pero el hecho de que sean tipos no disculpa ni fomenta la tolerancia ni de este ni de ningún otro pecado. Y ese es un punto bastante importante. Aunque parezca andar bien viva, ¿tá? Vivita y coleando, esa persona está muerta para Yahweh. Mientras se mantenga su rebeldía, obviamente, porque porque él siempre da oportunidad a través del arrepentimiento, ¿no es cierto? Muchos podrán decir que oran, pero el hecho de que Yahweh asegura que son abominación, descarta que sus oraciones sean respondidas por él. Tener cuidado con estas cosas porque sabemos perfectamente que hay muchas congregaciones en la actualidad que aceptan, fomentan, e inclusive tienen pastores o pastoras que son declaradamente homosexuales, ¿sí? Pero como muchos confunden prosperidad con bendiciones, la verdad es que al recibir muchas veces cosas que a sus ojos son buenas, las consideran como prueba del respaldo y del apoyo divino, ¿sí? Que es un grave error. El que los está apoyando es el otro, que quiere que sigan ahí, que sigan haciendo
haciendo justamente todas esas cosas porque son una buena piedra de tropiezo para muchos. No podemos apoyarlos, aunque debemos amarlos orando fervientemente para que Yahweh los rescate. No podemos matarlos tampoco, ¿sí? Pero tienen que ser rescatados y uno no puede aceptar esa posición. Nunca tenemos que excusarlo como un estilo de vida alterno o tomarlo livianamente o dejarlo pasar ni nada por el estilo. Y esto vale para cualquier otro tipo de conducta que no corresponda dentro del cuerpo. No tengas relaciones carnales con ninguna bestia para contaminarte con ello. Y no permitas que una mujer se preste a tener relaciones con una bestia. Eso es perversión. Entonces, aquí finalmente el mandato sobre la sexualidad aberrante llega a su fin con la prohibición en contra de la bestialidad, ¿sí? El sexo entre un humano y un animal. Yo no creo que deba entrar en detalles, sí, con este asunto, pero lo que sí es interesante es la razón dada por la cual esto está mal y es una que hemos visto anteriormente. Esta conducta sexual está mal porque la misma es un acto de Tevel, que ya lo vimos, ya lo estudiamos. Generalmente traducida incorrectamente como perversión, se traduce así en casi todas las versiones. La palabra literalmente quiere decir mezcla, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y deriva de la raíz balal, palabra que significa confusión. Es decir, Tevel es una mezcla impropia, una mezcla confusa. Esta palabra balal es la misma empleada en Bereshit, cuando Yeshua dijo confundamos, cuando Yahweh dijo confundamos sus lenguas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es esa misma palabra, la palabra raíz de la cual sale. Entonces, también es la palabra que se utiliza para indicar una mezcla de ingredientes, mezclar cosas, ¿sí? Como preparar una mezcla para las tortas amasadas con aceite, ese tipo de cosas. O sea, no siempre implica una mezcla negativa. Entonces, pero sí es una mezcla en la cual se unifican ciertos elementos. Ahora bien, confusión y mezcla impropia es una ofensa para el Adón, ¿no es cierto? Y Él nos ordena que no lo hagamos, nos ordena básicamente no toques mi creación, que yo la hice bien, no necesitas andar toqueteando nada. La idea es que es una confusión mezclar especies. Y lo vamos a ver un poco más adelante porque hay más todavía sobre este tema. Es una mezcla impropia mezclar un hombre y una bestia. Y esto nos remite a las aberraciones que surgieron sobre la tierra a raíz de la mezcla de los vigilantes con las mujeres y de allí que produjeron los gigantes entre sí, los gigantes con animales y con otras mujeres y toda una serie de aberraciones que surgieron y fueron destruidas. En cuanto a la reproducción, Yahweh ha sido claro. Todo debe reproducirse según su especie, dice en Bereshit 1, ¿sí? Así que, y tengan cuidado también con las versiones que traducen lo que quieren y omiten este punto, porque lo sacan, que tienen que ser según su especie, lo eliminan la frasecita. Entonces, lo que es previsto para un comportamiento sexual apropiado dentro de una especie debe permanecer así, como fue establecido. Y la confusión o mezcla impropia es lo contrario de orden y pureza. Por lo tanto, la confusión no es algo de lo que el pueblo de Elohim, quienes deben ser conformados a imagen y semejanza de él, deba participar. Yo debo mencionar también que esto de ninguna manera se refiere a la mezcla de razas humanas, ¿tá? Que no se establezcan confusiones a este respecto. Nunca, jamás en las escrituras tratan con la raza, aun cuando marca la diferencia entre un hebreo y un gentil, la marca a nivel nacionalidad, ¿sí? Esto no es acerca de raza, ¿sí? Porque las personas de cualquier raza siempre han sido perfectamente bienvenidas a unirse a Israel. Más bien esto trata con la mezcla de personas con animales en este caso y con otra especie, no con seres humanos entre sí, que no tiene absolutamente nada que ver. Aunque lo que sí tiene es implicación espiritual en el sentido de evitar mezclar una persona impía con una santa, ¿sí? Lo que se conoce como yugo desigual. O en el contexto del Tanaj, la mezcla del pueblo de Israel con cualquier otro que no lo fuera, una cosa que él prohíbe. Cualquier pagano, ya sea ya que la separación era esencial en la vida de Pesaj a fin de producir el cuerpo físico de Mashiach, así como la mezcla y dispersión lo sería en la era de Shavuot para cubrir toda la tierra. Aún en aquel tiempo esto no se estaba refiriendo a raza o pureza genealógica, ¿sí? Ya lo hemos estudiado todas estas cosas. Esto se estaba refiriendo a personas cuya lealtad era para con Yahweh versus aquellos que no lo eran, ¿sí?
¿sí? Es una genealogía espiritual, ya que el extranjero que realmente quisiera podía circuncidarse y entrar al pacto. La advertencia era que ellos tenían que dejar de lado la adoración a dioses falsos y adorar únicamente al Elohim de Israel. Si un hombre sostiene relaciones carnales con una bestia, debe dársele muerte y matarán también a la bestia. Si una mujer se allega a alguna bestia para aparearse con ella, matarás a la mujer y a la bestia. Ambos deben morir. Su culpa de sangre está sobre ellas. Este tipo de comportamiento únicamente podía conducir a la muerte, que implicaba tanto a la persona como al animal, entonces, como podemos ver. Si bien lo que vamos a ver está en el capítulo 20, lo inserto aquí porque tiene una cierta relación, ¿sí? Con el comportamiento sexual, por eso lo voy a poner en este lugar. Se trata del asunto de un hombre seduciendo a una sierva concubina. Dice: si un hombre yace con una mujer que fuere sierva desposada de alguno, pero no ha sido redimida, ni se le ha dado libertad, ambos serán castigados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero con expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Yahweh por su pecado que cometió. Y se le perdonará su pecado que ha cometido. Vamos a mirar esto un poco más de cerca porque esta historia nos da un aspecto interesante de la sociedad hebrea de aquellas épocas, ¿no es cierto? La gravedad de la situación es bastante oscura debido a las diferencias entre la cultura hebrea de aquel tiempo con la nuestra, ¿sí? Por lo que vamos a explicar primero lo que está sucediendo. Estos pasuquín ordenan a que un hombre no puede tener relaciones sexuales con una sirvienta si ella ha estado previamente prometida a otro nombre. El problema también está en las traducciones, como siempre, ¿no es cierto? Como de costumbre. Aquí pueden encontrar que la sierva ha sido desposada en algunas traducciones o que ha sido prometida en otras traducciones, lo cual no es lo mismo, ¿no es cierto? En verdad, la palabra es haraf, una raíz primaria que significa arrancar, exponer, como el desnudar, justamente, la exposición al desnudar, y que es mayormente traducida como desafiar en otros lugares en las escrituras. No tiene nada que ver con esta traducción. Lo que tenemos aquí es el caso bíblico, justamente de Rubén, ¿sí? Acostándose con Bilhá, con la esposa de Jacob, ¿no es cierto? Motivo por el cual fue separado de la primogenitura. Por supuesto no fue ni azotado ni ofreció sacrificios porque no estaba determinada esta ley en aquel momento. Pero este es el caso justamente en el cual un hombre se allega a la concubina de otro. Tenemos que pueden ser dados entonces el caso que la concubina estuviera, que es una sierva, y no ha sido liberada, no ha sido rescatada. Puede haber sido ya casada con otro hombre o puede estar prometida a otro. Entonces, en este caso la sirvienta es una hebrea que le pertenece a un hombre hebreo. La mayoría de las sirvientas que pertenecían a los israelitas eran de hecho muchachas israelitas mismas, no venían de afuera, no había esclavos externos normalmente. Recordemos que era legal venderse a sí mismo o a un hijo o una hija como esclavos para pagar deudas. Acordémonos de estos puntos. Inclusive cómo venderse, sobre todo cuando era una mujer, no se la vendía como esclava propiamente, sino como sierva para el ama de casa si ya hubiera mujer o como una posible futura esposa o concubina. Tenemos cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no será liberada igual que los esclavos. Si ella resulta ser desagradable para su amo, quien la designó para sí mismo, él tiene que permitir que alguien la redima. No tendrá el derecho de vendérsela a extraños, ya que él la dejó. Y si él la designa para su hijo, la tratará como se acostumbra con las doncellas libres. Si él se casa con otra, no debe privar a la primera de su sustento, su ropa, ni de sus deberes conyugales. Si él le falla en estas tres cosas, ella saldrá libre sin pagar. Esto está en el capítulo 21 de Shemot y ya lo estudiamos. Entonces, al vender a esta joven a otro israelita, cuando este hombre la vendía a otra, es generalmente el resultado de que esa familia había sido golpeada por la pobreza y la hija era el pago. ¿Sí? Eso era bastante común. Y puede ser que a nosotros nos parezcan aberrantes estas costumbres y espantosas, pero yo creo que muchos israelitas que vinieran acá se espantarían con las malas costumbres modernas de las cuales nosotros no decimos ni pío.
Para nosotros, obviamente, no tenemos que hacer un retrato mental de que esta muchacha estaba en cadenas o estaba atada a una estaca para que trabaje ni nada por el estilo, porque no era así como funcionaba el asunto, ¿sí? O que era maltratada, golpeada, usada como un objeto sexual, para nada. No era así las cosas. La ley insistía en que esa joven fuera muy bien tratada. Cuando la niña maduraba, llegaba a la edad para casarse, alrededor de los 15 años era la edad normal, el hombre al que le pertenecía tenía la obligación de casarse con ella o dársela a su hijo en matrimonio, o entonces permitirle que fuera redimida, ¿sí? Ahora bien, esta clase de redención en particular generalmente quiere decir que si un hombre que estaba buscando una esposa quería casarse con esta sirvienta, debía pagar el precio de la redención al dueño de la joven. Entonces, tanto si la joven estaba casada con el hijo del dueño, ¿sí? Como si había sido prometida al mismo, si estaba todavía en estado de promesa, o hubiera sido prometida a otro hombre, si un hombre venía y seducida a esta joven, había un problema. En el caso de Bilhah, vemos que Jacob nunca más volvió a acercarse a ella, ¿no es cierto? Ya que Rubén había descubierto la desnudez de su padre. Sin embargo, el caso aquí tratado implica que había una aceptación por parte de la joven, ya que ambos eran castigados. Sabemos que los casos de violaciones son contemplados en las escrituras y tienen un tratamiento bien diferente, por lo que no es este caso acá. Acá no hay un caso de violación, hay un caso de consentimiento. Sin embargo, el hombre debía realizar un sacrificio a Shan, un sacrificio por la culpa para ser perdonado de su pecado. La palabra, que en algunas versiones se traduce como castigo, en otras versiones las van a encontrar como azotes, serán azotados, es bicoret, que significa examen, inspección, o sea que serán inspeccionados, serán examinados, deriva de bacar, que significa literalmente arar, y eso quiere decir, vamos a investigar la situación, cómo es que está la cosa aquí, ¿sí? Entonces acá aparece, implica realmente que debía ser inspeccionado este asunto debido a que la joven era un bien de valor, hay que entender eso también. Por lo que la idea que está siendo expresada aquí en nuestra historia es que el hombre que seduce a una sirvienta que ha sido prometida a otro hombre es ahora responsable de pagar el precio completo que hubiera acordado y negociado entre el dueño y la sirvienta, o sea, el precio de la redención justamente. Y que el futuro esposo ahora ya no va el futuro esposo ya no va a casarse con esa mujer porque esa mujer ya ha sido mancillada, ¿sí? El dueño de la sirvienta confronta al que la que sedujo a la mujer, ¿sí? Hace reclamo y demanda la reparación. Si realmente hubieran estado tan enamorados, probablemente el hombre se hubiera casado con ella. Así que, ¿qué pasa con el futuro esposo? Simplemente no tenía ninguna suerte. El futuro esposo simplemente perdió a su prometida, no importa lo que hubiera sido, lo cual quería decir que tenía que pasar por todo el trabajo de buscarse una nueva. Shalom Eduardo, Elisa, Lina, Vivi, Blanca, bienvenidos. Vamos a comenzar a hablar de los mishpatim de la santidad. Esta es la primera parte y esto vamos a hablar de honrar a Yahweh y a los padres. El capítulo 19 de Vayikra en particular es en ocasiones separado como algo bastante especial por los judíos, ¿sí? Es un capítulo largo y en ocasiones se lo llama la Torá dentro de la Torá. El capítulo 19 no es como una mini Torá realmente o un resumen de las reglas y regulaciones que forman la base para todas las otras reglas y regulaciones de la ley. Un poquito ampliado de los 10 mandamientos. Los rabinos de la antigüedad enseñaban que este capítulo debe ser leído delante de toda la asamblea porque los 10 mandamientos están representados aquí. Por lo tanto, de la misma manera que Moshe leía los 10 mandamientos a la nación entera de Israel bajo la instrucción de Elohim, asimismo, este capítulo 19 debía ser leído delante de toda la congregación, según estos rabinos determinaron. Ciertamente nosotros vamos a encontrar una referencia directa
al menos a 6 de los 10 mandamientos y una referencia indirecta a los restantes 4. Están todos aquí mencionados de alguna forma. Estos 6 mandamientos comienzan con el que está omitido en el canon cristiano moderno, ¿no es cierto? Yo, Yahweh, soy tu Elohim. Estas cosas ya las estudiamos en la serie de Shemot, ¿no es cierto? Pero aún hoy la mayoría de las personas le puede sorprender saber que yo soy Yahweh, tu Elohim, era el primer mandamiento original, ¿no es cierto? Los manuscritos hebreos de la antigüedad que fueron descubiertos en Qumran enumeran los 10 mandamientos, igual que como nuestras Biblias modernas lo hacen, pero mientras que nuestros 10 mandamientos cristianos siempre comienzan con no deberás tener dioses ajenos delante de mí, como el primer mandamiento, las escrituras originales hacen que yo soy Yahweh, tu Elohim, ese sea el primer mandamiento, y al no tener otros dioses, pasa a ser el segundo. En algún momento entre el cuarto y quinto siglo de la era cristiana, de la era creyente, ¿sí? La iglesia romana decidió abolir el primer mandamiento, pero como las escrituras claramente declaran que hay 10 y no 9, entonces terminaron resolviendo el problema dividiendo el segundo mandamiento en 2, el primero siendo no tendrás otros dioses y el segundo siendo no harás ídolos. Los otros 5 mandamientos que se utilizan en Vayikra 19 son el segundo, no tener dioses ajenos; el tercero, no tomar el nombre del Adón en vano; el cuarto, guardar el Shabbat; el quinto, honrar a tus padres; y el octavo, no robar. Estos son los que aparecen de manera directa. El primer mandamiento, entonces, yo, Yahweh, soy tu Elohim. Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben ser santos porque yo, Yahweh, soy santo. Al igual que se nos dice que el mandato de amar a Yahweh con todo tu corazón, ser y fuerza, así amar a tu prójimo como a ti mismo, la base sobre la cual todos los mandamientos de la Torá se cimentan. El capítulo 19 establece que la definición de ser santo significa cómo es una vida santa para el pueblo de Elohim, y esto en función de la santidad de Yahweh. O sea, eso es ser santo. ¿Cómo es ser santo? Ser como Él. Básicamente, ser santo significa ser más como Elohim, estar separados para Él y su verdad, y naturalmente separarnos de aquellas cosas que no son como Él y no son conforme a su verdad. Un pueblo creado y gobernado por Elohim está destinado a representarlo a Él y llevar su verdad delante de los demás pueblos. El capítulo 19 como un todo, así como los 10 mandamientos son un todo también, ¿no es cierto?, es la definición general de cómo la santidad debe ser manifestada en la vida de las personas separadas para la santidad. La ley se compone primeramente de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que son los elementos básicos de la ley, son sencillos, son breves, son concisos, ¿no es cierto? Por ser breves y por causa de nuestra naturaleza caída, que es ciega, terca y se niega a ver lo que en los cielos es más que evidente, estos mandamientos requieren una explicación y ampliación. Las ordenanzas y los estatutos, que son los Juskot y los Mishpatim, que ya estudiamos en Shemot, ¿no es cierto?, y que estamos volviendo a estudiar acá porque Él los ha repartido en varios lugares, constituyen justamente las explicaciones y la ampliación de los 10 mandamientos. Son instrucciones. Vayikra, del 18 al 20, contiene muchos estatutos y ordenanzas que nos ayudan a comprender mejor la mente de nuestro Padre Kadosh. Estos no son preceptos abolidos, son el retrato vivo del Elohim vivo al cual debemos conocer a fondo si queremos obedecer su orden de ser perfectos como Él lo es. En el Tanaj, esas personas separadas eran Israel, y en el Berija ya esas personas son aquellas que han venido a estar en unión con Yeshua HaMashiach, sí. Ahora bien, podemos tener algunos argumentos legítimos sobre si debemos o no seguir al pie de la letra todos los mitzvot, regulaciones establecidas en la Torá, que no son los establecidos por los rabinos, ¿sí? Pero lo que no es debatible es que el principio y el patrón de que lo que era Kadosh cuando la Torá fue primero dada a Moshe sigue siendo Kadosh hoy en día. No hay ninguna duda, no se puede poner eso en duda en ningún momento. Lo que era Kadosh en aquel momento sigue siendo Kadosh hoy. Por lo tanto, transgredirlo hoy implica una transgresión simple y sencillamente. En otras palabras, no me hables acerca de el que es santo, es decir, Yeshua, viviendo en tu corazón al mismo tiempo que te negas a vivir una vida santa.
No me digas que podés tener el Ruach de Elohim morando en ti, pero no sientes la necesidad de obedecer la Torah de Elohim, porque eso es hipocresía de la carne. Muchas de aquellas leyes fueron reemplazadas por la primera parte de la obra de Yahshua, muy especialmente los sacrificios de animales que fueron reemplazados por el sacrificio de Yahshua, no abolidos. Ya lo hemos dicho muchas veces, reemplazar significa cambiar una cosa por otra, no tirar a la basura. Seguimos necesitando un sacrificio y sin él no somos aceptados delante del trono. Sin embargo, la obra de Mashiach aún no ha sido completada en plenitud. Falta su segunda venida, falta el milenio, falta terminar una cierta cantidad de cosas que vamos a estar estudiando, si Abba permite. Y el resto de las cosas continúan siendo memoriales levantados delante de los cielos, y este es el testimonio de los vencedores. Ustedes deben santificarse y ser santos, porque yo, Yahweh, soy su Elohim. Deben guardar mis estatutos, mis jukok, imponerlos por obra. Yo, Yahweh, los santifico. Dice un poquito más adelante en los pasukim del 7 al 8. Para ser Kadoshim, como él es Kadosh, no alcanza a conocer la ley, ¿no es cierto? Es necesario tener al Ruach en nosotros activándonos, ¿sí? Para ponerla en práctica en justicia y en amor. Tiene que estar la conjunción de la ley escrita con la ley viva, ¿sí? Para poder activarlo todo. El quinto mandamiento aquí mencionado es honra a tu padre y a tu madre. Cada uno de ustedes debe respetar a su padre y a su madre. ¿Qué es lo importante para Elohim sobre el padre y la madre de uno? Ellos nos dan la vida, tanto en el sentido físico como lamentablemente también en el espiritual, por lo que todos recibimos la raíz de pecado adámica, ¿no es cierto? Ellos representan a Yahweh como nuestro creador y padre, y les es dada la responsabilidad de ser una autoridad sobre sus hijos para educarlos dentro de las normas de Yahweh. Desde un punto de vista espiritual, esto es similar a nuestra relación con Él, con Yahweh mismo. La chispa de vida la ha dado Él a todos los hombres, sí, pero si hemos nacido de nuevo de lo alto, de Yahshua, también hemos sido adoptados como hijos, ¿sí? Dentro de una familia que ahora está activa, y todas estas cosas las vamos a estudiar más a fondo también, y recibimos la promesa de la vida eterna en el Ruach nuevo que nos es dado hasta que alcancemos la plenitud. Entonces debemos reconocer su autoridad sobre nosotros. Esto es un principio que es cierto tanto en la esfera física como en la esfera espiritual simultáneamente. Honrar a los padres es un elemento esencial para la estabilidad y la salud de toda sociedad. Si las generaciones jóvenes están constantemente en guerra con las mayores, los cimientos de la sociedad serán destruidos. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Aquellos que no respetan a sus padres siempre estarán en rebelión contra todos y buscarán mandarse a sí mismos. Y este también es un patrón que pueden ver en todo tipo de hogar que está con problemas en este sentido. ¿Cuáles son los hogares? Hoy por hoy yo creo que son el 99% de los hogares que están a nuestro alrededor. En Vayikra 29 encontramos una ordenanza, una juká, ¿sí? Que complementa el mandamiento de honrar a nuestros padres. Si alguno insulta a su padre o a su madre, se le dará muerte. Ha insultado a su padre o a su madre, su culpa de sangre está sobre él. En estos capítulos podemos encontrar muchos otros ejemplos de estatutos y ordenanzas. En este mensaje voy a abordar únicamente algunos asuntos que son bastante peculiares, de los cuales no se habla en ninguna otra parte. Los mishpatim de la santidad, segunda parte, guardar el Shabbat. Aquí llegamos al cuarto mandamiento. Cada uno de ustedes debe, dice en Vayikra, observar mi Shabbatot. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Entonces, acá encontramos otra referencia a observar el Shabbat que está siendo levantada una vez más. El guardar el Shabbat es una parte clave del plan de Elohim para aquellos que confían en él, y una de las peor comprendidas. Esto ha levantado muros de separación por siglos, y aún hoy la gente no comprende qué es exactamente el Shabbat de Yahweh. Muchos en el cristianismo hablan del reposo final de Yahweh, ¿no es cierto?, por el libro de Ivrim, de Hebreos, cuando entrarán en su reposo, pero no comprenden que el milenio, el séptimo día de milenio, será ese reposo en el que Yahweh trabajará en todos de forma directa, no habrá Satán en el medio, y que todo esto es aún la preparación
oración para dar por terminada la semana de milenios de castigo de la humanidad, a fin de entrar en el siguiente ciclo o lo que llamamos eternidad. Las cosas de las escrituras, lo hemos dicho muchas veces, tienen varias camadas como las cebollas, ¿no es cierto? Son tipos y cumplimientos diferentes. Si ya hemos comprendido la forma en que los animales con su sangre imperfecta eran un tipo que representaba el antitipo perfecto, Yahshua, con su sangre, necesitamos aplicar el mismo razonamiento analógico al resto de las cosas que Él nos da y dejar de ser gobernados por nuestra ignorancia. Las sombras están puestas para que sean nuestro tutor para llevarnos al Mashiach, dice Shaul en Galutia en el capítulo 3. Y Mashiach nos remite de nuevo a ella para que la guardemos a través de Él colocarse en nuestro interior. En la última cena Él ordenó, hagan esto en memoria mía. Dijo, ¿no es cierto? No se trata de rituales, sino de cuadros de enseñanza. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Guardar un memorial es exactamente lo mismo que reconocer las sombras y reconocer el hecho también, ¿no es cierto?, de que eso ya ha sido realizado. Y si no ha sido realizado aún, que así como eso ya fue realizado, lo será también el resto en el futuro. Estos son nuestros golpes a las huestes satánicas en las esferas celestiales, en las esferas del aire. Un memorial no es en sí el asunto, ¿sí? Se hace en memoria de, justamente. O sea, ¿por qué tengo que traer memoria? Tengo que traer al presente la memoria viva de lo que esto representa. Esa es la cosa interna que tiene que tener todo ritual que sea realizado de la forma correcta, ¿sí? Y esto no es solo para que lo recuerden los que lo practican, sino mucho más para que se vea exteriormente, a nivel físico, a nivel del mundo, por otros hombres, para que pregunten, y también a nivel espiritual, para que justamente las huestes sean vencidas. Como personas caídas, nosotros no tenemos ni la más pálida idea de la gran importancia, la realidad del mundo espiritual y de lo esencial que resulta a la hora del Padre y a su guerra contra Hasatán, que sus hijos sean obedientes. Obediencia más allá de la muerte, que no implica únicamente la muerte física, sino sobre todo la muerte del yo rebelde, la muerte de la carne. Pero esa es la guerra a la que somos llamados como soldados, ¿sí? Nuestras armas no son físicas, sino espirituales, no son armas de ataque, sino de simple demostración de la obediencia que Yahshua ha colocado en nuestro interior, del deseo de que eso sea manifiesto a todo el universo, una forma de demostrarle al mundo, mira cómo me transformó Yahshua. Yo que antes desobedecía en todo, ahora obedezco ciegamente y no pregunto nada. Si Él me manda, yo voy. Qué diferencia cuando nos reivindicamos y cuando levantamos tantas cuestiones. Cuando obedecemos, le gritamos al enemigo que a pesar de él haber tratado de destruirnos por odio al Padre, nosotros estamos aún dispuestos a amar al Padre, a respetarlo y a obedecerlo por voluntad propia. Entendamos o no a fondo las cosas que son irrelevantes para nosotros, simplemente por fe y por el amor que Él derrama en nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que nosotros deseamos y cuando hacemos eso le damos una bofetada completa a Hasatán. Guardar el Shabbat, guardar la memoria de las sombras en general hasta que todo sea en verdad consumado y no solo hasta que el hombrecito crea que lo ha sido solo porque consigue ver un pequeño panorama que sus ojos de carne le muestran, ¿sí? Significa ser nosotros las piedras en las cuales está grabado el mensaje del Padre, su obra, sí, para que todos lo vean, tanto en el mundo físico como en el ámbito espiritual. Por eso él asegura que guardar las cosas superficialmente no es aceptable a sus ojos, ni tampoco es aceptable ni creíble en el mundo espiritual. El mundo espiritual se ríe y dice, mira, ese es lo que está haciendo. Guardar las cosas como hacían los antiguos mientras sus corazones no daban fruto fue exactamente lo que hizo que Él los cortara de la planta. Y eso es lo que cortará, es también la forma en que cortará a muchos que hoy se creen firmes, ¿sí? Pero que tampoco dan fruto. La discusión obra versus gracia es más de las tonterías baratas del ser humano, ¿sí? Distracciones con las cuales puede justificar su falta de disposición a la obediencia. Todo lo que levante pleito o contienda proviene del enemigo, el cual la mayoría olvida que está en nuestro interior. No está allá afuera paseando y de vez en cuando golpea la puerta, no, está adentro. Cuando levantamos estas cuestiones en discusión estamos mostrando al universo
la raíz de pecado satánica. ¿Sí? Estamos mostrando a quién obedecemos. Pero nosotros somos llamados a ser un pueblo kadosh, como Yahweh es kadosh. De manera que ese es el fruto a ser exhibido, no otro. No andamos por vista, sino por fe, no hacemos preguntas. El esclavo no cuestiona las las órdenes de su amo, el bebé no cuestiona a sus padres tampoco, los hijos obedientes tampoco cuestionan, simplemente obedecen por amor porque saben que mamá y papá tienen más criterio que nosotros. Guardamos el Shabbat para que el mundo espiritual vea la obediencia de Mashiach a través de sus muchos hijos. ¿Por qué? Porque hemos comprendido lo que es el Shabbat y lo que tiene que ver con todo el plan de Yahweh. Discutir si guardar el Shabbat es obra o gracia es mostrar la ignorancia que hay en el corazón acerca de las cosas que vienen de lo alto. Mostrar la escasez del Ruach. Guardar el Shabbat no trae salvación a nadie. Es evidente, la salvación ya vino a través de la obra de Yeshua, pero la santificación aún está andando. Muchos se olvidan de las palabras del propio Yeshua que dice que él mismo negará a muchos que lo llaman por su nombre, que aseguran haber hecho milagros y haber hablado por él, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas, pero que se niegan a ser hijos obedientes y quebrantar la carne. Quebrantar la carne implica negar el gobierno satánico que ha sido establecido en nuestro interior y que se opone en todas las cosas a la obediencia completa, total y absoluta al Padre. Eso es lo que llamamos raíz de pecado. Tiene muchas formas de manifestarse. Cuando negamos ese gobierno y aceptamos someternos y hasta ser humillados, ¿sí? Lo que la carne considera humillación, somos más que vencedores en Yeshua, algo que el Ruach considera una victoria. Vean la diferencia, lo que la carne considera humillación, el Ruach lo considera victoria. Entonces ahí está dónde están nuestros sentimientos y dónde estamos nosotros parados. De manera tal que si algo nos cuesta muchísimo porque nos parece una gran humillación, una gran vergüenza y todo lo demás, estamos en la carne, no estamos en el Ruach. Ese es el testimonio que los vencedores levantan realmente y con el cual vencen a Hasatán, como dice Hidgalut, ¿no es cierto? De manera que ahora que hemos recibido al Ruach de Yeshua, tenemos un nuevo hombre en nuestro interior que nos ayuda a ser santos como Él es santo. Y esto por vía de la obediencia. Por este motivo estamos capacitados para guardar todos los mandamientos del Padre, igualito como los guardó Yeshua, porque el Ruach ya nos trae la comprensión de lo que ellos simbolizan y tipifican, y al comprender su aspecto espiritual, podemos levantar la bandera del aspecto físico y material. Sí, porque nuestra manifestación es para esos dos ámbitos. Pero nosotros tenemos que entender que si yo quiero manifestar algo, tiene que haber una externalización de las cosas de alguna manera, de forma que del otro lado se recepcione. En el mundo espiritual, bueno, bárbaro, porque ellos entienden, ellos ven los sentimientos, ellos ven las cosas de otra manera, ¿no es cierto? Bárbaro. Entonces, para ese lado, ellos captan la parte espiritual del asunto, pero en el mundo material yo tengo que tener expresiones materiales. No alcanza con decir soy muy espiritual, poner los ojos en blanco y hacer todo lo contrario encima de lo que Él nos dice. Lo que tenemos que hacer es tener el equilibrio correcto en todas las cosas, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que mantenemos nuestra lucha, que no es contra carne y sangre, nuevamente decimos, sino contra principados y potestades, todas esas fortalezas espirituales que anidan en la carne caída, ¿sí? Porque ese es el punto. Esas fortalezas hacen nido en la carne caída. Cuando obedecemos cualquier mandamiento, cualquier juká, cualquier mishpat de las escrituras, estamos declarando al mundo humano y al mundo espiritual que Yeshua es nuestra cabeza y Yahweh es nuestro único Elohim. Estamos declarando que hemos vencido al enemigo a través de la victoria de Yeshua. Y estamos declarando que hemos clavado en el madero nuestra vieja carne con su raíz de pecado, sus deseos de desobediencia, rebeldía y soberbia. Guardar el Shabbat es entonces no una obra que puede traernos una salvación que ya hemos recibido, porque si no, no podemos guardar el Shabbat, sino que nos conduce, como toda obediencia, a andar por el camino, andar en Yeshua. ¿Sí? Andar por él, andar como él anduvo, sin cuestionar nada de lo que el Ruach le ordenaba hacer. Es una señal a Hasatán de la obediencia de sus hijos, de que sus hijos han recibido lo que él vino a traer. Y aquí están los frutos. Ese es el punto. Esta es la verdadera marca. El Ruach en el interior del hombre produce fruto de obediencia, sin cuestionamientos, sin preguntas, sin rebeldías, sin justificaciones, sin excusas y sin demoras.
Como con cualquier cosa que Yahweh ordena, el Shabbat podía, y de hecho ha sido, ser transformado en una carga y un trabajo, un ritual basado en un ejercicio legal. Lo que quiero señalar es que el Shabbat es una de esas elecciones morales que Elohim pone delante de nosotros y entonces nos dice, elige la vida. ¿Sí? Desde que comenzamos este caminar las escrituras hasta hoy, mucha agua ha corrido debajo del puente, muchas cosas el Adón ha enseñado, ha ampliado comprensiones, quitado cosas equivocadas, ha agregado las correctas y nos ha conducido al punto en el que hoy estamos. Y hay mucho camino por delante, les advierto a todos, a fin de que habiendo quebrantado nuestro yo, nuestro hombre exterior, podamos abrirle paso al hombre interior para que asuma el control de nuestras vidas, ya que es el único que está conectado con el Ruach y ante él nuestra alma se doblega, entrega el control de nuestra vida, sobre todo nuestra voluntad. Nuestra voluntad es esa parte de nosotros que es puesta ahí por Elohim para tomar decisiones acerca de lo que vamos a hacer, ¿sí? No de bueno o malo, porque eso proviene de otro árbol, sino decisiones de vida o muerte. Elige la vida, elige la muerte, ¿sí? Eligiendo obviamente la vida, las decisiones que provienen del árbol de la vida, del cual hoy tenemos un poquito en nuestro interior, sí, como garantía y que vamos a recibir en plenitud si somos hallados dignos. La voluntad no tiene que ver con preferencias, ¿sí? Como los sabores de helado, cuál desodorante o jabón me gusta más, ¿sí? No, que vamos a comer en el almuerzo. No tiene nada que ver con eso, con ese tipo de elecciones. Elohim le permite al hombre muchas preferencias que no son inherentemente ni malas ni buenas y no le importa lo que hace al respecto. Pero la elección de la voluntad siempre tiene que ver con la vida o la muerte, obediencia o desobediencia, con lo que vamos a expresar. Y ese es el punto más importante. ¿Qué árbol va a dar sus frutos en nosotros? A ver, ¿de qué frutas me revisto hoy? ¿Con qué me he visto esta mañana antes de salir? De la misma manera, el Shabbat no tiene que ver con preferencias y ninguna de las cosas que Yahweh nos pide tiene que ver tampoco. ¿Cómo uno observa el Shabbat? ¿Qué exactamente se come? ¿Qué te pones? ¿Qué donde lo observas? Si se hace esto o aquello. No son ordenanzas de Yahweh. Entonces no busquen a ver cómo lo hace el otro, porque cada uno es siervo por sí mismo, no para andar imitando a otros siervos, sino para andar buscando lo que a nuestro amo le gusta justamente. Son preferencias que cada uno debe establecer para mejor servir al Padre, ¿sí? Pero deben ser cosas que realmente surjan de nuestro nuevo hombre, eso sí. De nuestro Ruach conectado con el Ruach de Mashiach. No, ay, bueno, se me ocurrió que voy a hacer todos los Shabbat, voy a hacer torta de, no sé. No es esa la cuestión, no es ponerse a hacer cosas que, ay, bueno, me gustó como salió la vez pasada, lo voy a repetir eternamente y le voy a obligar a todos a mi alrededor a prender velas. No tiene nada que ver, no tiene nada de malo en sí intrínsecamente, ya hemos hablado de los temas del fuego y todo lo demás, pero en sí no es una cosa que, como tantas otras, se puede estar levantando como porque el Adón mandó a hacer eso como oran los propios judíos en el Shabbat, diciendo gracias Hashem porque tú nos ordenaste prender las velas, lo cual es una mentira descarada. Pero bueno, cada uno llena la boca de lo que tiene adentro. Entonces, nosotros necesitamos ver estas cosas y establecer nuestro, entre comillas, ritual, por así decir, nuestra forma de servirlo a Él. Por eso las repeticiones son vanas, dijo nuestro Adón, y las imitaciones también lo son. Las imitaciones son repeticiones. ¿No se dan cuenta que cuando uno hace una cosa y 25 van atrás y hacen lo mismo, están levantando un rosario? Es exactamente eso. Yahweh no ha ordenado que prendamos velas, ¿no es cierto? Como ellos dicen, él ha ordenado que dejemos de lado los afanes de nuestra carne. Eso es lo que Él básicamente ha ordenado. Y todo el mundo se preocupa con el color de las velas. Esto es cesar todo trabajo. Lo que Él quiere es dejar de querer hacer nosotros las cosas a nuestro antojo, someter nuestra voluntad a la de nuestra cabeza. Este es el trabajo que debemos dejar de realizar. Y si eso no acompaña nuestra demostración de obediencia física, la forma en que guardamos físicamente, vacíos serán todos nuestros Shabbatot. Y el Padre va a declarar de ellos como hizo antes de otros que también estaban vacíos de obediencia y de la intención correcta del corazón. Aborrezco sus comienzos de mes y sus festividades han venido a ser una carga para mí, no puedo soportarlas.
dice en el libro de Yeshaya, en el capítulo 1. Si nuestra manera de guardar las cosas del Padre, y esto corresponde a cualquier cosa, ¿no es cierto?, se convierte en cosa abominable a sus ojos, algo está mal en nosotros, no en Él. Resulta interesante ver cómo el hombre se empeña en caer en el mismo agujero una y otra vez y repetir los mismos errores convencidos de que no lo están haciendo. Es impresionante. Pero el Adón no requiere fiestitas, sino corazones quebrantados. Toda la manera de guardar fiestas o mandamientos debe provenir de nuevo hombre que se ha abierto paso a través del viejo hombre exterior quebrantado, el cual se tiene que guardar todas las velitas, ¿sí?, tirarlas en el cajón del fondo, o no va a pasar más allá de las cosas viejas, ¿sí? Van a seguir siendo todas cosas viejas que van a arder como paja y hojas secas. Por lo tanto, que nadie lo juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Estas cosas son solo una representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mashiach, dijo Shaul en Colasiyim. La forma de guardar días es personal y al mismo tiempo corporativa, pero ciertamente no es ritualista. Porque Yahweh no ha dicho hagan esto, esto y esto. Él solamente ha determinado varias cosas que normalmente son al revés, son no hagas eso. Los rituales han matado toda vida en todas partes por donde pasan. Vean la muerte atravesando todas las religiones, sobre todo las que contienen al Adón de la vida, el judaísmo, el cristianismo, con sus rituales muertos. Solo producen frutos de muerte. No hay nada vivo. Necesitamos producir frutos de vida, frutos frescos provenientes de un ruaj fresco que se renueva en nuestro interior a cada día. No el ruaj de la semana pasada tampoco. Lo que hicimos en el Shabbat anterior es comida de más de 3 días. Es cosa vieja y muerta. Renovémonos en el Ruaj de Mashiach a cada día y que eso incluya nuestras reuniones y festividades, sobre todo nuestra forma de encarar la obediencia, que no es rigidez, sino fluir en el Ruaj. Si estamos en desacuerdo con obedecer en ciertas cosas, tampoco sirve. Si entendemos todo lo que hemos estado viendo, si el Ruaj en su misericordia nos abre ojos, oídos y entendimiento, entenderemos que debemos guardar las sombras tanto como la realidad de las mismas, unidas y entrelazadas, porque son declaraciones a ambos mundos a los que pertenecemos, de los cuales somos voceros de alguna forma. Hemos sido trasladados de reino y servimos a otros, ya no estamos donde estábamos. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. En el reino del Adón la obediencia es la virtud mayor. Así que si nosotros seguimos con los parámetros que tiene el mundo es porque estamos viviendo en otro reino, ¿sí? De manera que el que quiera reconocerse a sí mismo, mire sus frutos. ¿Están dando frutos de obediencia o de desobediencia? ¿Están dando frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal o están dando frutos de obediencia del árbol de la vida? Los mandamientos, ordenanzas y preceptos del Padre, su justicia, son mishpatim, ¿sí?, no han sido abolidos. Yahshua no vino a removerlos, sino a capacitarnos para cumplirnos como debíamos haberlo hecho de no haber mediado la caída. Por lo que la hora está llegando que los verdaderamente suyos lo adoren en ruaj y en verdad, en la expresión completa de la obra que aún está siendo realizada y que solo será completada cuando venga. Hay tantas cosas que Efraín y Judá todavía no comprenden. No hay ninguno de los dos que esté terminado. Es más, siguen separados. Es un desastre. La era de Pesach fue la era de Yahudá y la era de Shavuot está haciendo, aún por un poco más de tiempo, la era de Efraín. Y ninguno de los dos ha conseguido la unión de las dos casas. Sí, es claro que eso solo se conseguirá por el propio Yahweh, como él mismo afirma. Miren, yo tomo la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y las pondré junto con la vara de Yahudá. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Es el que hará esas cosas. En la próxima inminente era de Sucot, el Adón tomará en sus manos ambas casas y las volverá a unir. Todas estas cosas han sido explicadas en otros lugares y no voy a entrar aquí en los detalles, pero quiero que se comprenda que ese será el verdadero cumplimiento del Shabbat de Yahweh y que cuando nosotros guardamos su Shabbat, porque es suyo y en su misericordia Él lo comparte con nosotros, proclamamos al mundo espiritual que es inminente su cumplimiento en realidad.
el milenio, la era de Sukkot que están llegando. Cada vez que proclamamos esto, le llevamos el mensaje de esperanza a los hombres y sabemos llevar el contenido y no solo el envase de los rituales, ¿no es cierto? Dejando todo con cáscara vacía, porque solamente te enseño a prender velitas. ¿Qué mensaje te estoy llevando? ¿O qué Mashiach te estoy llevando? ¿O qué Yahweh inclusive te estoy llevando? Me mandó prender velitas. Qué interesante. Mira vos. Nosotros necesitamos llevarle el mensaje completo, no solamente las cosas bobas que a nosotros nos interesan, sino que nos parece que son interesantes porque a nosotros nos da la capacidad para cumplir esas cosas. Puedo prender una velita, ya el resto de la misericordia me cuesta mucho, entonces lo dejo de lado. Necesitamos llevar el verdadero mensaje a todos. Y además de eso, golpeamos al mundo de las tinieblas, le declaramos su derrota. Esta es la espada de la palabra que esgrimimos, con la que separamos al alma del viejo Ruaj y con la que destruimos fortalezas espirituales que se levantan y se oponen al reino de Yahweh de su Hijo. El Shabbat y las fiestas que vamos a estudiar en breve, ¿sí?, no han sido más abolidas que nada en la Torá. Sin embargo, el entendimiento de ellas ha aumentado porque hemos recibido no solo el envase de la era de Pesach, sino también el contenido de la era de Shavuot. Ahora necesitamos unir el vaso de alabastro y llenarlo del fino perfume de Yahshua, ¿sí? Preparar nuestras lámparas, revestirnos de lino fino para entrar en la era de Sukkot y no ser lanzados en las tinieblas de afuera. Pero también veamos que hay una especie de conexión hecha entre los que honran a sus padres y los que guardan el Shabbat. ¿Sí? Porque están los dos en el mismo pasuk. No solo son ellos los primeros mencionados después de la instrucción de ser santos como Yahweh es santo, sino que también ambas cosas están en la misma frase. Esto no pasó desapercibido a los estudiosos que percibieron que la intención es mostrar que existe realmente una unión entre estos dos mandamientos, la que nos dice resumidamente que debemos honrar a los padres con nuestra obediencia y como Yahweh es nuestro Padre debemos honrarlo guardando el Shabbat. Por lo tanto, para ser Kadoshim como el Kadosh, necesitamos hacer lo que él mismo hizo. Para el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Quiero que se comprenda bien este texto y cómo se relaciona con la semana de milenios, porque nuestro Adón Yahshua también dijo, por este motivo los yahuditas perseguían a Yahshua porque hacía estas cosas en Shabbat. Pero Yahshua le respondió, mi padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Entonces, ¿estaba acaso Yahshua violando su propia ley, la que, ya que él es el logo, ¿no es cierto? Él es la dabar, la palabra, ¿podría ser eso? Es claro que no. Lo que Yahshua estaba diciendo era que, bueno, a ver, hagamos cuentas. Él estaba apenas en el tercer día de milenios, más o menos, ¿no es cierto? En el cuarto, entre el tercero y el cuarto. Es claro que él estaba trabajando y también el Padre, porque ni siquiera nosotros hemos entrado aún en su reposo, en el séptimo día de los milenios, ¿sí? Ese será el momento en que dejemos de trabajar en nuestra carne, literalmente y completamente, y vamos a permitir que nos trabaje en el Ruach completamente. O sea, vamos a dejar de estar gobernados por la carne. Entonces, así como él aún trabaja, así también nosotros aún mantenemos el memorial de las sombras que no han sido completadas, porque para muchos eso todavía es novedad. No podemos quitarlo. También mantenemos los memoriales de las que sí han sido reveladas, aunque ya con su realidad incorporada. Porque tampoco si nos vamos a quedar prendiendo velitas si no tenemos la comprensión del Shabbat, no sirve, decimos, ¿no? Para que se entienda, no sacrificamos animales, pero nos revestimos de Mashiach cada día y nos colocamos bajo su sangre. O sea, sí uso el sacrificio, sí uso la sangre. Eso es para protección y cobertura y no para abuso, es decir, no para cubrir nuestras eternas disculpas, ¿sí? Porque eso no las cubre, ténganlo y entiéndanlo, sino para mudar nuestros caminos en hechos, no solo en palabras. Entonces, quebrantamos al viejo hombre, nos revestimos de nuevo, que es Mashiach en nosotros, ¿sí? Y lo presentamos como nuestro sacrificio perfecto. ¿Cómo lo presento como sacrificio perfecto? Voy y ando en él. Eso es presentar ese sacrificio perfecto. Así como simbólicamente los antiguos sacerdotes presentaban a los animales. ¿Qué hacían? ¿Qué se hace cuando uno presenta al animal para el sacrificio? Uno lo presenta a la deidad y le dice, mira qué perfecto es esto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Desastre, ¿no es cierto? Y decimos, ay, discúlpame, me equivoqué otra vez. No tenemos que hacer eso. Lo que necesitamos hacer es, mira qué perfecto esto que colocaste en mi interior. Y cómo está ganando espacio.
Entonces, esto también es con respecto a nuestro Shabbat, ¿sí? Que aún no ha sido completado, entendamos, lo guardamos pidiendo que venga su reino. Mientras declaramos al mundo que seremos obedientes, guardaremos todas las joyas de su plan perfecto para mostrarlas a todos, ¿sí? ¿Por qué guardas ese ritual? ¿Y por qué él dijo esto, esto y esto? ¿Qué dicen las escrituras? Cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué haces eso? Le vas a explicar por qué Yahweh hizo esto, esto y esto. ¿Para qué guardamos las cosas entonces? Para explicarles a los demás lo que Yahweh hizo. Entonces, no guardamos el Shabbat porque es una orden y nos aburrimos como ostras o buscamos poner medidas y reglas en cada detalle para mantenernos ocupados, ¿no es cierto? Porque al final esas son realmente las obras de la carne siendo realizadas en día de reposo y los demás no la ven. Lo guardamos porque hemos comprendido lo que significa y decidimos hacer la parte que nos corresponde en estos escenarios, representar lo que debemos representar, no solo delante del mundo, para explicarle al mundo lo que es esto, sino también al reino espiritual. Entonces veamos dónde en el futuro otros nos verán pintados, si en los cuadros de obediencia o en los cuadros de la desobediencia. Bien, habiendo terminado, ahora vamos a dar por terminada la charla y en un ratito les paso el link, voy a editar y en un ratito vamos a charlar justamente acerca de todas estas cosas. Shalom a todos hermanos. Shalom Luis, bienvenido.